Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Entonces se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si ello llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglamos con él y le evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerdo cuando salí por primera vez de mi pueblo a una ciudad a seguir mis estudios. Recuerdo que iba con mucho gusto, con mucha alegría, pero al mismo tiempo tenía un temor muy grande. Y el temor era porque no conocía la ciudad, no sabía cómo moverme por ahí, no sabía qué me esperaba, pero al mismo tiempo había una alegría profunda porque yo iba a continuar con mis estudios, con mis sueños. Igualmente me pasó más tarde, cuando ya me estaba preparando para consagrarme en la vida como sacerdote, pues hubo un momento muy difícil en el sentido que cuando me dijeron que me habían aceptado, me llené de alegría, me llené de gozo, pero también me llené de mucho temor, de mucho miedo, de mucha incertidumbre. No sabía cómo iba a suceder esto, qué iba a pasar. Y bueno, yo creo que muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia mezclada entre alegría y temor. Yo creo que también los que se han casado, cuando les pidieron la mano y dijeron, pues te llenas de gozo, alegría, pero al mismo tiempo entra un miedo, un temor, y después dices, ¿y cómo va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Y bueno, hay estas sensaciones de emociones mezcladas en el ser humano que a veces no sabemos cómo manejarlas, y a veces uno permite al miedo que le entre en su vida y pues no realizas ese sueño que tú tienes, o el Señor que te invita a seguirlo. Y pues a veces tenemos muchos temores, pero ¿qué nos enseña hoy la palabra de Dios? Estamos en la octava de la Pascua, y la Pascua es la celebración
de Cristo vivo, Cristo que venció la muerte. Sabemos que nosotros como seres humanos que no vamos a ser perpetuos aquí en la tierra, nuestra vida tiene un término y lo sabemos todos. Todos tenemos la esperanza de que un día pues vamos a ir al cielo, vamos a encontrarnos con Dios, el Creador, vamos a encontrarnos cara a cara con Él en el sentido de vivir en comunión con Él, con la alegría perpetua, pero al mismo tiempo tenemos temores, tenemos incertidumbres. ¿Qué es lo que le pasa precisamente a las mujeres que fueron al sepulcro? Fueron al sepulcro a encontrarse con Jesús porque tenían ese apego profundo, ese amor tan profundo que pienso que el día sábado no podían ir precisamente a ungirlo, a ponerle los aceites a Jesús, a los difuntos. Se le hacía eso, pero como era el sábado estaba prohibido hacer muchas actividades para los judíos. Pero estas mujeres van al sepulcro y encuentran la sorpresa de que está vacío. Y allí encuentran al mensajero de Dios, al ángel que les dice: vayan a contarle a sus amigos, vayan y díganles que Jesús los ha resucitado. Y en ese ir corriendo, en ese ir de regreso a dar esa noticia, pues dice la palabra de Dios que iban llenas de temor. Pues de temor, pues había incertidumbre, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pero al mismo tiempo era de gran alegría. Llevaban una gran alegría al mismo tiempo, porque yo creo que en ese momento comienzan a pensar qué ha sucedido, qué ha pasado. Él nos había dicho que iba a resucitar, a vivir, pero yo creo que no entendían completamente todo ese misterio. Y sí, van corriendo. El que corre al encuentro de los demás es aquel que tiene un gozo de dar una noticia, la noticia de alguien que los envía y les dice: vayan, no tengan miedo, no tengas temor. Pero bueno, van con ese temor, esa incertidumbre, y en el camino pues se presenta Jesús que viene a nuestras vidas, de repente sale al encuentro y la saluda. Pues ellas, al ver a Jesús, ¿qué es lo que hacen? Abrazarlo, abrazan los pies. Pues yo pienso que se postraron, se hincaron y lo adoraron, dice. Para abrazarle los pies, pues es un sentido de humildad, un sentido de que yo me rebajo pues ante el Señor, ante mi Dios, y digo: Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que nos falta a muchos de nosotros? Tener la humildad y la sencillez para nosotros ir al encuentro con Dios. Yo creo que esa actitud de las mujeres es una actitud hermosa y bella, de reconocer a Jesús como Dios, como su Señor, como aquel que va a dirigir su vida, sus proyectos, y va a dirigir pues sí, lo que la misión que Dios les va a encomendar. ¿Y qué les da esa encomienda? Primero, antes de mandarlas, de enviarlas, les dice: no tengan miedo, no tengan miedo. Yo creo que esto es lo que hoy en este tiempo de la Pascua nosotros tenemos que preguntarnos y decir: ¿qué es lo que me causa miedo? ¿Qué es lo que me causa temor? ¿Qué es lo que me causa incertidumbre? Primero, identificar esos miedos que tenemos en nuestras vidas. Yo tenía ese miedo de jovencito: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Pero otra vez la fe, la confianza en Dios que te dice: no tengas miedo, no tengas miedo. Y es Jesús que lo dice, y cuando lo dice Jesús, pues es algo que se cumple, que no tengan miedo. Él está con nosotros. Él nos dice en este tiempo pascual, pues que no nos quedemos en el temor, en la incertidumbre. Confía
Quizás hay muchas cosas que no entiendes. Hay muchos miedos acerca de tus hijos, hay muchos miedos acerca de tus proyectos, de los sueños que quieres realizar, pero el Señor te dice, no tengas miedo, no tengas miedo a seguir ese llamado que yo te doy. ¿Y cuál es el llamado que Dios nos hace? Es Jesús que les dice a las mujeres, vayan a Galilea, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. ¿Qué significa Galilea? Pues Galilea es allá donde encontraron el primer llamado los discípulos. Es allí donde comenzó pues el sueño del reino de Dios. Prácticamente no un sueño, algo real, algo que la misión que Jesús tenía encomendada de traernos la salvación al mundo entero. Es allí donde invita a sus discípulos a seguirlo, Galilea. Es allí donde tiene ese encuentro con ellos. Y yo creo que la invitación de ir a Galilea es regresa a ese momento de que te enamoraste, ese momento en que te llenaste de emoción, ese momento en que sentiste el llamado a realizar ese proyecto hermoso y bello. Yo les digo a muchas personas que se han casado, les digo, cuando tienen dificultad después de muchos años, a ver, vuelve a ese momento. ¿Qué fue lo que te enamoró? ¿O fue algo real o fue una mentira? Si es una mentira, pues se acaba, se desaparece. Pero cuando es algo real hay que volver a ese momento, a ese instante y decir, ¿qué fue realmente lo que me enamoró de Dios? Lo que me enamoró de ese encuentro con Jesús. Igual, esos esposos, ¿qué es lo que realmente me hizo dejar mi padre, mi madre? No nomás una emoción pasajera, una pasión, porque eso puede suceder en el caminar, que por eso muchos se equivocan, porque se dejan ir por instintos, no porque realmente descubren un encuentro de amor verdadero. Pero cuando es ese amor real, pues es cuando realmente tenemos que ir constantemente a ese momento para renovarnos, para echarle ganas, para decir, es posible vivir en la alegría, en el gozo. Hoy Jesús hace esa invitación a estas mujeres. Primero, no tengas miedo, confía. Segundo, vayan y díganle a mis amigos, a mis discípulos que se dirijan a Galilea. Yo creo que esta es la misión que tenemos hoy en día nosotros en este tiempo de Pascua. Mirar primero cuáles son mis temores, mis miedos, para poder enfocarnos en la alegría, en la misión que nosotros tenemos y que confiemos siempre en el Señor. Para concluir, pues nomás quiero hacer el último comentario acerca de la escritura, que las mujeres mientras iban en camino pues encuentran algunos soldados que iban a la guardia a anunciar también pues que Jesús había resucitado, que Jesús realmente había salido. Pero aquí, ¿qué es lo que vemos? Que muchos quieren matar los sueños, muchos quieren matar pues la fe de los seres humanos, la esperanza de los seres humanos. Y aquí los sumos sacerdotes, los judíos quieren pues hacen una corrupción, corrompen a estos soldados diciéndole, aquí está un dinero, ustedes digan algo contrario, digan algo diferente, que se robaron el cuerpo. Siempre va a haber personas que quieren robar el sueño que nosotros tenemos en la vida, la misión que nosotros tenemos, y presentarla como si fuera algo verdad. Siempre creen que el dinero, el poder va a resolver todo. Pero hoy nos alegramos todos los católicos, todos los que creemos en Cristo, porque Él venció la muerte. Él da testimonio de que lo que Él dice lo cumple. Dios camina con nosotros, Dios se hace presente con nosotros, aunque sigue habiendo esas personas que siguen atentando contra
esa misión de Dios, que siguen estando en contra de Dios mismo, de no dejar que los demás experimenten al Cristo vivo y resucitado. Pues tú hoy no tengas miedo de llevar esa misión a tus hijos, a tus amigos, a las personas que están cerca de ti, que Cristo está vivo, que ha resucitado y que tienes que ir a Galilea a encontrarte con Jesús. Y Galilea es el encuentro que tuvimos con Jesús. ¿Cuál es tu Galilea? Quizás fue aquel retiro que fuiste un día, o fue aquel momento que te invitaron a la iglesia, o fue un momento que estuviste en medio de la naturaleza y te encontraste con Dios, o fue el momento que te encontraste con un indigente, con un pobre, y que le tendiste la mano y cambió tu vida. O quizás fue el testimonio de una persona que hablaba y compartía su experiencia de cambio y te transformó, te cambió. Tuviste ese encuentro con Jesús que te invita pues a llevar adelante el proyecto del reino de Dios. Pues hoy llénate de gozo y ve a Galilea a encontrarte con Jesús. Así sea. Amén.